Tipacón, dado que somos personas de la misma región y nos conocemos desde tiempos de nuestros padres, espero que no tenga inconveniente en que venga como representante a pedir la mano de su hija Rose para mi hijo, Beisu. Ya le expliqué esto claramente al señor Basupon, este asunto debe depender de la decisión de mi hija. ¿Significa eso que va a negarse? Sí, si ese es el deseo de Rose, no me opondré. Pero el hecho es que mi hija y su hijo aún no se han conocido ni han tenido la oportunidad de saber nada el uno del otro. Atar a los jóvenes de hoy a una promesa hecha por sus padres en nuestra generación, me parece una exageración. Tipacón respondió al visitante con firmeza en su decisión. Como dueño de la granja de Flores Chomchan y como padre de su única y amada hija, Tipapa, no cedería fácilmente. Era cierto que las dos familias habían mantenido una estrecha amistad desde la época de sus padres, quienes fueron pioneros y trajeron progreso a esa región, pero entregar a su hija al hijo de esta familia era algo a lo que se oponía completamente. No creo que debamos enemistarnos o crear animosidad en nuestra vejez por una promesa rota, señor Tipacón. Beisu tiene un futuro brillante y un trabajo estable, y yo solo tengo un hijo, quien se hará cargo del negocio de la plantación de Tenabanan. Nuestras granjas son vecinas, y lo más apropiado es que nuestros hijos se unan como una familia sólida. Lo siento, señor, pero no importa cuántas veces venga a negociar sobre esto, mi respuesta no cambiará. Mientras siguiera vivo y respirando, él juró hacer todo lo posible para proteger a su hija. Nunca permitiría que Amonginda terminara al lado de Maatanacorn. Entonces, papá, ¿ese viejo cedió y aceptó entregarme a Rose hoy? Ese tipo es tan terco que probablemente nunca aceptará este asunto. No quiere vender la tierra, no quiere entregar a su hija. ¿Cuánto tiempo seguirá ese viejo así? ¿O está tratando de esquivar el trato y no cumplirlo? Beisu maldijo con voz áspera, claramente enojado por no conseguir lo que quería. Como hijo único del dueño de la plantación de Tenabanan, era el heredero de todo, propiedades, negocios y las empresas ocultas que la familia Maatanacorn mantenía bajo la apariencia de benefactores locales. Esas pocas docenas de acres de su tierra se interponen en nuestros planes. Si no podemos usar esa tierra como paso, las cosas se complicarán aún más en el futuro. Déjamelo a mí, papá. Ese viejo insignificante y sin valor, dueño de una granja de flores. Le enseñaré a dejar de ser terco. ¿Ya tienes un plan, Beisu? Haz lo que quieras, pero no me traigas problemas. Confía en mí, padre. Tengo una manera de conseguir la tierra que quieres para nosotros. Y también tomaré a su hija como esposa. Un tiro, dos objetivos, tierra y esposa. Es un gran negocio. Señora Dean, disculpe. Adelante. Hay una visita para usted. ¿Quién vendría a verme a estas horas? Es Lord Tipacón. ¿El señor Tip? Dígale que espere en la sala de estar. Iré enseguida. Kazama dio la orden a su asistente de confianza, quien trabajaba con ella en la granja Senrak, antes de apartar la mirada y dejar los documentos financieros que estaba revisando. La mujer de rostro fresco pausó la pantalla de su computadora y se levantó con gracia, dirigiéndose a la sala de estar. Estaba confundida y no podía comprender la razón de la inesperada visita, especialmente tan tarde y sin previo aviso ni llamada telefónica. Buenas noches, señor Tip. Disculpe por llegar tan tarde. ¿Tiene algo urgente que atender? Dean, estoy preocupado. Debe ser algo relacionado con la plantación de Tenabanan. Por lo que conocía del señor Tipacón, había pocas cosas que lo preocuparan tanto. Una de ellas era la familia Maatanacorn, los dueños de la plantación de té que ocupaba casi 100 acres de tierra. Eran conocidos por abusar de su poder, actuar por encima de la ley y por las muchas historias turbias que ella había escuchado a lo largo de los años. Sí. Hoy Basupon volvió a verme para hablar de Rose. Intentó negociar, pero me negué como siempre. Si usted continúa firme, eventualmente se rendirán y perderán interés. Pero esta vez no creo que se echen atrás fácilmente. Sé que tiene los ojos puestos en mi tierra porque es valiosa para su negocio. Y su hijo, a su vez, quiere conquistar a mi hija, tal como lo ha hecho con tantas otras mujeres. Las hiere emocionalmente y luego las desecha. No quiero que Rose sufra el destino. Dean, ¿puedes prometerme algo? ¿Qué quiere que le prometa? Kazama salió de sus pensamientos, en los que se había perdido al escuchar al señor Tipacón hablar sobre los problemas que enfrentaba.
Sabía que no podía decir con total confianza que la granja Saenrak era completamente inmune a esos problemas. Las tierras de las 3 granjas estaban interconectadas, comenzando con la plantación de Tenabanan de la familia Maatanakorn, que poseía la mayor extensión, seguida por la granja de flores Chomchan de la familia Amorn Hinda, y finalmente la granja Saenrak de la familia Wotinwanich, que también era una propiedad grande conectada a la granja Chomchan. Las 3 granjas habían mantenido estrechas relaciones desde la época de sus abuelos. Beisu, quien tenía la misma edad que Kazama y era un viejo amigo de ella, y Rose, a quien había conocido cuando eran más jóvenes, también formaban parte de esta historia. Pero había pasado tanto tiempo que Kazama apenas los recordaba. Después de que el señor Tipacorn decidiera enviar a Rose a estudiar al extranjero y ella comenzara a vivir allí, las noticias sobre la joven llegaban solo a través de conversaciones con adultos. Y como el señor Tipacorn solía visitar a su hija en lugar de traerla de vuelta, el contacto directo se perdió. Incluso si se encontraran ahora, probablemente no se reconocerían. Si alguna vez me sucede algo, Dean, por favor, protege a Rose. Señor Tip, Además de tu padre, Cassidy, ahora no confío en nadie más que en ti. no diga eso, señor. Nunca permitiría que algo terrible le sucediera a nadie de nuevo. Usted es quien debería proteger y cuidar a Rose. Nada en este mundo es eterno ni seguro. Pero, No abandones a Rose, Dean, Rose. ¿Cómo podía confiar lo más importante de su vida a alguien que nunca había logrado proteger lo que era precioso en la suya? Ah, señora Dean, ¿a dónde va? ¿Quiere que la lleve? no es necesario, Caillou. Conduciré yo misma. Es tarde. ¿Va sola? Kazama no respondió a la pregunta de su asistente, quien la interrogó con sorpresa. Había estado apurada desde que se había despedido de Tipacorn hacía menos de 10 minutos. Él se había marchado después de terminar de discutir un asunto importante, dejándola sola para reflexionar sobre todo, aunque todavía estaba confundida, pero sus palabras permanecieron en su mente, causándole inquietud. Por eso Kazama decidió seguirlo en coche, dejando la granja Saenrak. ¿Qué fue ese ruido? ¿Fue un accidente? Con el rostro tenso, pisó el acelerador para aumentar la velocidad. Había oído el sonido de una frenada repentina seguido de un fuerte impacto mientras conducía por la carretera que conectaba la granja Saenrak con la granja de flores Chomchan. Pronto, divisó un coche que le resultó familiar, el mismo que había salido de la granja hacía solo unos minutos. El coche del señor Tipacorn había sufrido un accidente, volcando antes de chocar contra un gran árbol al costado de la carretera. El conductor murió en el acto, mientras que el señor Tip estaba gravemente herido, respirando con dificultad y al borde de perder el conocimiento. Tenía cortes en la cara y el cuerpo por los cristales rotos, y sangre fresca brotaba de su cabeza, que había recibido un fuerte golpe. Evaluándolo rápidamente, Kazama se dio cuenta de que se encontraba en estado crítico y necesitaba ser trasladado urgentemente al hospital para salvar su vida. Señor Tip. Va a estar bien. Su voz temblaba por la tensión y apenas podía respirar. Con dedos temblorosos, Kazama llamó al hospital para solicitar una ambulancia lo antes posible. Luego también tendría que notificar a la policía para que pudieran recoger pruebas de la escena, ya que sospechaba que no se trataba de un simple accidente. Parecía ser un acto deliberado de alguien que buscaba beneficiarse eliminando a Tipacorn. Dean. No diga nada ahora. Por favor, resista. La ambulancia está en camino. Rose. No se preocupe. No abandonaré a Rose. Lo prometo. Prometo protegerla con todas mis fuerzas y nunca voy a abandonarla. Rose, detente un momento y ven a comer. ¿Qué te parece? Tía Laura. Solo este último ramo, un momento. La dueña del rostro bonito sonrió con tono suplicante a su tía, quien insistía en que dejara el ramo de flores que estaba arreglando con tanto cuidado y dedicación. Rose quería que fuera perfecto, digno de la confianza que los clientes depositaban en la pequeña floristería. Aunque era solo una pequeña tienda en comparación con otras más grandes de la ciudad, la atención al detalle y el cuidado que se ponía en cada ramo, eligiendo meticulosamente las flores hasta que todo era perfecto, hacía que los clientes leales regresaran. Eres tan dedicada que no sé si tengo una bonificación para pagarte. No quiero una bonificación, tía. Ya me cuidas muy bien. Hablando así, tendrás que quedarte conmigo por mucho tiempo. No me importa, no dejaré que tu padre me robe a mi sobrina.
Tipapa la miró, ella era la hermana mayor de su madre. Desde que ella falleció hace unos años, su tía se había convertido como en una segunda madre para ella. En cuanto a su padre, a quien acababan de mencionar, seguía ayudándola económicamente y visitándola con frecuencia en Estados Unidos. El padre de Rose era Tipacorn, el dueño de la granja de flores Chomchan, una granja de tamaño mediano ubicada en el norte de Tailandia, en la provincia de Chiang Rai. Allí vivía toda la familia junta antes de que ella y su madre se mudaran a Estados Unidos para que Rose pudiera continuar su educación y su madre pudiera cuidarla. De hecho, parte de la razón por la que amaba las flores hermosas desde pequeña era por la granja, que tenía una amplia variedad de flores para que ella admirara. Aunque estaba lejos de casa para estudiar y construir un futuro, ella siempre extrañaba la granja Chomchan. Esperaba que su padre la dejara volver pronto a casa. Cuando regrese a Tailandia, definitivamente volveré para visitarte. No viviré allí para siempre. ¿Y tu padre ya te ha permitido regresar? Prometió que me dejará volver el año que viene. El año pasado, cuando te graduaste, había dicho lo mismo. Rose, con su rostro bonito, solo sonrió levemente, sin saber cómo justificar las palabras de su padre, ya que lo que decía su tía era cierto. Inicialmente, ella también había esperado regresar a Tailandia una vez que terminara su maestría, pero en cambio, su padre le pidió que se quedara y la ayudara durante casi otro año. A menudo le daba esperanzas de que, después de resolver algo importante que decía que no estaba terminado, podría regresar. Estoy segura de que mi padre tiene una razón que no puede decirme. En el pasado, debido a que era muy joven, no tenía mucho conocimiento sobre los problemas de los adultos. Además, su padre rara vez hablaba de sus propios problemas con ella. Sin embargo, a pesar de la distancia, siempre lo amó y respetó. Ella quería volver a casa para pasar tiempo con él y también porque extrañaba la granja de flores. Se preguntaba cuán hermosa estaría la granja ahora, si habría crecido aún más y si sería aún más impresionante que antes. Oh, Dios mío. Solo lo mencioné por un momento, no necesitabas ponerte tan nerviosa. Está bien. No te preocupes, yo voy a limpiarlo. Tipapa se ofreció a ayudar a tía Laura, quien accidentalmente derribó el marco de fotos de su padre que estaba en la esquina de su escritorio, rompiéndolo. Luego fue directamente a recoger los vidrios rotos del marco para tirarlos, asegurándose de que nadie los pisara y se lastimara. Ay. Rose, ¿estás bien, cariño? Estás sangrando. No te preocupes, es solo un corte superficial. Fue mi culpa, fui descuidada. Voy a buscar el botiquín. Ella miró hacia su tía, quien ya corría a buscar el botiquín. Aunque quería pedirle que se detuviera, sabía que sería inútil en ese momento. ¿Quién llama ahora? Entonces, el sonido del teléfono terminó desviando su atención del caos frente a ella. Tipapa abandonó su tarea de recoger los pedazos y contestó una llamada de un número familiar. ¿Aló? Señorita Rose, ha sucedido algo terrible. Modaen, ¿qué pasó en casa? Por favor, mantenga la calma. Es solo que... Hable rápido. Su padre tuvo un grave accidente automovilístico. El vehículo volcó, y en este momento está en terapia intensiva. Señorita Rose, ¿me está escuchando? ¿Puede oírme? Entre el marco de fotos de su padre, que estaba junto a ella en la foto y ahora hecho añicos en innumerables fragmentos esparcidos por el suelo, y el corazón que acababa de recibir noticias devastadoras del otro lado del mundo, ¿cuál de los dos estaría más destrozado? ¿Cuándo despertará mi padre? El caso de su padre involucró un traumatismo cerebral grave debido al accidente. El médico tuvo que realizar una cirugía para drenar la sangre y reducir la hinchazón en el cerebro, disminuyendo la presión intracraneal. Además, otros órganos internos también resultaron dañados debido al impacto. Aunque la cirugía realizada ayer fue exitosa, los médicos aún no pueden predecir cuándo despertará el paciente. Incluso si despierta, el daño cerebral podría causar complicaciones que solo podremos evaluar después de la recuperación y exámenes detallados adicionales. De cualquier manera, recomiendo que la familia se prepare emocionalmente. Tipapa se quedó inmóvil, como si la hubieran golpeado fuerte en la cabeza y el cuello, después de escuchar las palabras del neurólogo que estaba tratando el caso de su padre. El médico sugirió que se preparara para lo peor, lo cual no era fácil de aceptar. No quería lidiar más con la pérdida. Después de perder a su madre hacía unos años,
Lo que más le dolía era no haber tenido suficiente tiempo para pasar con su padre. Siempre había esperado la oportunidad de estar con él, pero él no pudo resistir y la dejó sola, sin previo aviso. Rose, por favor, ve a descansar. Aunque te quedes aquí, tampoco podrás ver a tu padre. Esperaré aquí, Modaeng. Esperaré hasta que él despierte, para ser lo primero que vea al despertar. Rose, no seas terca. Si tu padre se entera, se preocupará. Entonces, volveré primero a la granja y luego iré a la estación de policía. Rose, ¿qué vas a hacer allí? Necesito investigar el caso de mi padre, ver si fue un accidente o si alguien hizo esto a propósito. Ella miró rápidamente a Modaeng, quien la seguía con ansiedad. Modaeng era la hija de la criada que cuidaba la casa y los detalles para el padre de Tipapa. Tenía su misma edad, y era quien siempre se ponía en contacto con noticias sobre la granja y las propiedades vecinas que estaban conectadas. El día del accidente, tu padre recibió la visita del señor Wasupon. ¿El dueño de la granja, Navanan? Sí, ¿recuerdas a Wasu, el hijo del señor Wasupon? Recuerdo muy poco. En la granja vecina, estaban el señor Beisu y la señora Din, pero ha pasado mucho tiempo desde que los vi. El señor Wasu y la señora Din eran una pareja muy hermosa. Pero en cuanto a personalidad, eran completamente diferentes. Aquí, el señor Wasu es una persona poderosa, todos lo respetan. La señora Din, por otro lado, prefiere estar sola, sin mezclarse con nadie. ¿Y sabes, Modaeng, por qué el señor Wasupon vino a ver a mi padre? No lo sé, Rose. No me atrevería a escuchar conversaciones privadas sobre el señor Wasupon. Tipapa estaba decepcionada y frustrada. Lo que Modaeng le había contado no le daba ninguna información útil sobre la difícil situación que enfrentaba. Sin embargo, cuando escuchó sobre personas que había conocido en el pasado, no pudo evitar intentar recordar los viejos tiempos, aunque no pudo identificar muchos cambios. Rose, hay un coche siguiéndonos. ¿Es ese el coche de atrás? Sí. Noté que nos ha estado siguiendo todo el tiempo. Ese coche me resulta familiar. Creo que lo vi estacionado frente al hospital. Aumentaré la velocidad un poco. Si no, pronto dejará de seguirnos. Sí. Rose, el coche tocó la bocina y se está acercando a nuestro lado. Tipapa perdió el equilibrio por la repentina frenada, pero tuvo la suerte de no resultar herida. La camioneta negra con vidrios polarizados se detuvo delante de su coche, bloqueando el camino a la granja Chomchan. Un joven en el asiento del pasajero abrió la puerta y comenzó a caminar hacia su coche. ¿Es el señor Wasu? ¿Cómo conduce así? Es peligroso. Modaeng, ¿ese hombre es el señor Beisu? Sí, es él, el señor Wasu. Antes de que pudiera terminar de hablar, el joven llamado Beisu se acercó al coche de la granja Sanjan que ella había conducido desde el aeropuerto hasta el hospital. Él levantó la mano y tocó suavemente la ventana del lado en el que ella estaba sentada, sonriendo, aunque ella aún no había abierto la puerta para salir ni había bajado la ventanilla para hablar. Rose, baja y habla conmigo. Rose, por favor no bajes. Aún no sabemos cuál es su objetivo. No te preocupes. Si no bajo, probablemente no dejará de seguirnos. Tipapa tomó la decisión con la misma determinación que su padre, el señor Tipacón. Luego abrió lentamente la puerta del coche y salió, quedando cara a cara con el joven, que no era mucho más alto que ella. Era un encuentro después de muchos años, y apenas reconocía al chico de la granja vecina, al que solía llamar Pebeisu. Ha pasado tanto tiempo desde que nos vimos. Rose, estás más bonita. Señor Beisu. No, ¿por qué tanta formalidad? Somos como familia, ¿no crees? ¿Qué siguió mi coche hasta aquí? Solo quería darle una cálida bienvenida a Rose a casa. Déjame. ¿Por qué? Cuando éramos niños, incluso te subías a mi espalda, ¿no lo recuerdas? El pasado y el presente son cosas diferentes. Me siento incómoda y no me gusta lo que está haciendo. Eres tan hermosa y fuerte. Como él no soltaba su muñeca de manera grosera, Tipapa entonces retiró su brazo de ese toque descortés, especialmente porque no se habían visto durante tantos años. Además, el hecho de que jugaran juntos de niños no significaba que eso se consideraría un tipo de cercanía ahora que eran adultos. Pero como estaba sola, no podía hacer frente a la fuerza de los hombres, y Modaeng no podía ayudarla porque había sido retenida por los hombres de Beisu, quienes lo acompañaban, junto con su conductor. Por lo tanto, necesitaría encontrar una manera de escapar de esta incómoda situación por sí misma,
sin esperar que nadie viniera en su ayuda hasta que su padre hubiera despertado. Como no había esperado ayuda, la persona que apareció y salió del coche que se había estacionado detrás de ella, rápidamente fue a agarrar su muñeca y tirar de ella para que se refugiara detrás. Era alguien que no había esperado. Maldita sea, tenías que ser tú, Dean, siempre apareciendo para meter tu nariz donde no te importa. Dean. Así que la persona que vino a ayudarla era Dean, quien vivía en la granja al lado de la granja de flores de su padre. Estás equivocado. Nunca quise involucrarme en asuntos que no son de mi incumbencia. Entonces, ¿por qué diablos te metes en mis asuntos con Rose? Porque es mi deber. ¿Deber? ¿Qué deber es ese? No vengas a interferir. Si no quieres problemas, vuelve a tu granja. Los ojos de Tipapa se abrieron con sorpresa, ya que no había imaginado que alguien se atrevería a actuar de una manera tan desafiante contra la ley en pleno día, sin temor a cometer un delito, justo cuando Beisu levantó una pistola y la apuntó a la persona que la estaba ayudando, con varias otras pistolas en manos de sus secuaces. Si vamos a intercambiar disparos, veamos quién sale ganando. Dean, déjame con él por ahora. Kazama fulminó con la mirada al hombre con ira después de ser sorprendida por sus acciones, quien se dio cuenta de su estrategia e hizo que sus secuaces de la granja de flores siguieran al grupo de Beisu, creando una ventaja numérica. Si estallara una pelea, parecía que la granja de Beisu no saldría victoriosa. No creas que sin Tipacorn, tienes la vía libre. ¿De qué diablos estás hablando? Porque ella me fue confiada por su padre para cuidarla, y voy a protegerla con mi vida si es necesario. Un espacio de luz que solo llenas tú, hay amor.